Amigos, ya estamos con el señor primer ministro, Fernando Zavala. Con él vamos a conversar sobre lo que se ha dicho en el bloque anterior. Don Fernando Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias ha sido por la invitación. Muy dura la respuesta de los exministros del gobierno anterior a las palabras que usted ha vertido durante toda esta semana. Ellos han señalado que ustedes exageran, se refiere al presidente, a usted y a todos los ministros, que ustedes exageran, que ustedes desinforman, que ustedes están mal asesorados, que ustedes no tienen la experiencia para hacer las cosas, que la verdad se va a saber en algún momento y que nunca un gobierno les ha dejado una cartera de proyectos tan fuerte como la que les han dejado ahora. Eso es lo que dicen y lo han dicho muy duramente. Ustedes están cazando Pokémones. Bueno, a ver, nosotros no somos quien juzgar, yo creo que finalmente la población juzga. Yo sí creo que la situación que encontramos, y lo vengo repitiendo, ¿no?, está por debajo de las expectativas que yo tenía, en términos de déficit fiscal, en términos de entrampamiento de ciertos proyectos. ¿Usted tenía expectativas positivas? Digamos, yo pensaba que, digamos, arrancábamos de un nivel más arriba en términos de servicio, en términos de, por ejemplo, déficit fiscal, etcétera. Entonces, lo que hemos encontrado es que estábamos por debajo de lo que hubiéramos esperado. Entonces, hemos encontrado una situación más deteriorada de lo que iniciamos. Ahora, que haya una situación más deteriorada no significa que cambiamos nuestras metas. Los retos son mayores, pero estamos trabajando justamente para cumplir esos retos. Prácticamente la mayoría de los ministros de su régimen han hablado de que les dejaron un desastre. ¿En ese nivel han recibido el gobierno, en el nivel de desastre? Yo creo que hay diferentes sectores, ¿no? Además, tenemos que entender, hay temas estructurales, ¿no? El tema de salud, por ejemplo, no solo de los últimos 5 años, yo creo que es un tema que se ha ido deteriorando en el tiempo. Creo que el tema de inseguridad, por ejemplo, es un tema estructural que nosotros queremos cambiar. También ha habido sectores donde las cosas han ido bien, por ejemplo, en educación, que lo hemos conversado en algún momento, donde creemos que se han hecho las reformas importantes. Por ejemplo, los programas sociales. Los programas sociales tienen una base interesante, quizás falta mejorar los niveles de evaluación, impacto, pero sí está llegando adecuadamente. Lo que hay que hacer ahora, por ejemplo, en ese caso, es evolucionar en términos de los programas sociales. Entonces yo creo que tienes un mix dependiendo del sector en el cual te encuentras. Voy a hacerle una pregunta que le hice la vez anterior que lo entrevisté. Si las cosas están así, y si este es un desastre, ¿por qué razón ustedes se quedaron con buena parte de la misma gente del gobierno anterior, de un gobierno desastroso? Viceministros, jefes de gabinete de asesores, hasta un ministro. ¿Por qué se quedaron con esa gente? ¿Ustedes pretendían con la misma gente hacer cosas diferentes? A ver, Enrique, te contesto de la misma forma que te contesté en esa oportunidad. Yo sí creo, igual que en la empresa privada, que tú tienes que tener una buena combinación en términos de personas que vienen de diferentes sectores, diferentes antecedentes, etcétera. Yo creo, por ejemplo, que sí tenemos que traer un tercio, estamos hablando de los cargos de confianza, de personas nuevas, que realmente llegan con un pensamiento fresco, con ideas frescas. Creo que debe haber un tercio de gente que conoce la administración pública, regresa a la administración pública o viene de otro sector. Y sí necesitas un tercio de gente que venga de la gestión anterior, que venga de la administración pública, porque si tú pones a todos nuevos, realmente la maquinaria se te puede parar. Entonces yo creo que hay una combinación. Lo que hemos hecho también, Enrique, es en los ya 95 días de gestión, también algunos que empezaron fueron cambiando de acuerdo a que se iba eligiendo. Por ejemplo, el presidente de Indecopi. El presidente de Indecopi se le cambia a los 60 días, ¿no? Entonces, oye, hubo un buen proceso de transición para asegurar que las cosas seguían funcionando. Entonces, creo que hay que tener ese balance, Enrique, en términos de la mejor combinación de tener los mejores trabajando para beneficio del ciudadano. Ministro, ¿por qué el gobierno, que habla mucho de lucha frontal contra la corrupción, empieza a tener gente que se le cuestiona por diferentes razones y diferentes denuncias? El caso Moreno, vamos a dejarlo al lado, porque no vino con el paquete de Peruas por el Cambio. Pero los otros casos, incluido el viceministro que tú has tenido que renunciar, la gente que está alrededor de la ministra de Salud que son cuestionados, es decir, el gobierno que habló más de lucha frontal contra la corrupción termina teniendo en los primeros 3 meses la mayor cantidad de acusados.
A ver, yo creo que hay que distinguir. Yo creo que el caso Moreno fue un caso muy duro y se apartó. Por eso lo dejé. Se tomaron las decisiones. Ahora, en algunos ministerios lo que hemos hecho es hacer revisiones. Yo creo que el caso Moreno también nos dice, oye, hay algo que no funcionó en términos de detectar, así que lo que hemos hecho es revisar a nivel de todos los ministerios los cargos de confianza. Pero me quedo en el sector salud, ya que usted toca el caso Moreno y lo que hay. La ministra de Salud ha defendido a muerte a los funcionarios que públicamente han sido cuestionados. Entonces, ¿dónde está la limpieza? ¿Dónde está la evaluación? Si la ministra se aferra a gente que tiene o acusaciones, por más que hayan sido de alguna manera todavía no terminadas, o han tenido cargos en situaciones bastante cuestionables también. Yo creo que estamos en cuestionamientos, ¿no? Cuando hay cuestionamiento, lo que tú tienes que hacer es investigar. Finalmente, poner una balanza si esos cuestionamientos son ciertos o no, si hay elementos de juicio o no. Y yo estoy seguro que la ministra va a tomar las decisiones correspondientes en el momento que ella considere que tiene elementos de juicio para tomar una decisión. Pero solo por cuestionamientos muchas veces no puedes tomar una decisión. Mire cómo el ministro de Agricultura se demoró y el presidente tuvo que salir a decir que tenía que tomar una decisión. Sí, ahí fuimos tajantes, identificamos el tema y se prefirió que dé un paso al costado. Don Fernando Zavala, hay quienes dicen que estas cosas le ocurren a este gobierno por dos razones. O porque tenía un arreglo con el gobierno de Ollantumala, cosa que ustedes han descartado en todos los idiomas, o porque no tienen gente. El hecho de no venir de un partido político como Cantera, ¿les ha generado un problema de no poder tener la gente adecuada? Pensé que me ibas a decir, algunos dicen que tienes acuerdo con Humala, otros dicen que tenemos acuerdo con el Fujimorismo. Eso viene después. Dicen que tenemos acuerdo con todo el mundo. Eso viene después. Pero con respecto a llenar, digamos, los espacios. Solo tenemos un acuerdo con el Perú y con el ciudadano, y a eso estamos enfocados. Pero tienen gente, porque por los temas que estamos tratando y por los casos que le estoy planteando, pareciera que no tienen la mejor gente, lo ha dicho el Fujimorismo, ustedes no tienen ese equipo maravilloso, ese Dream Team que ofrecieron. Enrique, tenemos un buen equipo, y un buen equipo que ya da algunos resultados. Estoy seguro que has tenido la oportunidad de leer el documento completo, www.yaempezamos.com, que ha sido muy cuestionado por mucha gente, porque incluso hay un titular de un diario que dice sin sorpresas ni cosas nuevas. Yo estoy seguro que tú lo has leído y hay cosas interesantes y hay cosas nuevas. Primero, damos cuentas, rendimos cuentas, y eso creo que es un paso súper importante porque no estamos acostumbrados a rendir cuentas. El presidente mismo ha rendido cuentas y ha dicho, hemos logrado esto, más de 300 medidas en 100 días, y también ha dicho lo que nos falta, lo que pudimos hacer mejor. Y cada uno de los ministros está saliendo a rendir cuentas para que la gente pueda criticar, si es que lee el documento, y puede decir, oye, faltó aquí, hay que mejorar acá. Pero creo que estamos yendo paso positivo en términos de rendir cuentas y tomar medidas que realmente tienen impacto en la población. Yo sí creo, Enrique, que hemos avanzado y podemos ir sector por sector, pero en saneamiento, por ejemplo, ya tenemos 170 proyectos convocados que van a beneficiar a más de 1 millón de personas. Tenemos avances en términos de el destrave, tenemos avances en energía y minas en términos de bonogas, que es instalar gas para los sectores más de menos recursos. Hemos tomado medidas, por ejemplo, para bajar lo que son las tarifas eléctricas en zonas rurales, y así podemos ir punto por punto en cada sector. Entonces creo que sí hemos avanzado. Seguramente hay temas o sectores donde hemos avanzado más que en otros, pero eso también nos sirve para mirarnos y decir, oye, acá tenemos que ajustar e ir más rápido. Yo quiero ligar el primer análisis que hicimos del desastre que recibieron con un tema que también es preocupante. Si estamos en la situación en la que estamos, en sector salud, un sector neurálgico, ¿todavía ustedes se ratifican en que es necesario gastar 4.200 millones en los Panamericanos? A ver, no son 4.200 millones de soles, pero eso lo voy a explicar en un momento. Sí creemos que tenemos un compromiso como Estado que tenemos que cumplir. Tú, Enrique, no puede ser porque te comprometas a una cosa y después estés cambiando de opinión. Realmente creemos que sí se debe hacer, y dos, creemos además que lo podemos hacer bien. Realmente creemos que vamos... ¿Sin sacrificar recursos que son necesarios en otros sectores? Te cuento además, digamos, hablemos 4.000
millones de soles. Primero, no es en un año. Esto son inversiones en 3 años. Y además, esa es la inversión inicial. Y lo que estamos buscando nosotros es que esa inversión se pueda reducir a la mitad. ¿Y por qué? Porque queremos hacer proyectos que tengan algún tipo de impacto en el futuro. Por ejemplo, la Villa Olímpica, que estamos hablando de más de 1.500 millones de soles. No queremos hacer una Villa Olímpica para los Panamericanos. Queremos hacer un complejo de departamentos que pueda ser utilizado un mes para los Panamericanos. Y así en muchas otras cosas. Y las experiencias dicen que no siempre se venden. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que realmente se venda. Entonces, no son el total de recursos, lo estamos buscando hacerlo más transparente y más eficiente. Y otra cosa que le hemos pedido al nuevo equipo es decir, oye, por favor, aseguremos de hacer todo transparente, pero además de forma eficiente. Ahora, sí. El ministro de Economía dijo, no me van a tocar presupuesto del sector público. Esto me lo dejaron como si fuera obra pública y no va a ser obra pública porque yo necesito para salud, para educación, para todo eso. Y el ministro de Educación dijo, no va a haber obras por impuestos ni iniciativas privadas en esto. Entonces, si no es el gobierno y no es el privado, ¿quién va a poner la plata? Es que justamente la mitad. Hay parte que la vamos a tener que hacer por obra pública, pero en la mayoría lo queremos hacer como obras que tengan impacto, no tengan impacto, sino sean administradas por el privado para que tengan una función en el futuro. Ahora, no solo estamos hablando de infraestructura, Enrique, quizás lo más importante es cómo vamos a, por ejemplo, desarrollar buenas propuestas para que nuestros deportistas ganen medallas. Esto tiene que ser un punto de inflexión en términos de lo que significa el deporte en el Perú. Así que creo que es un buen momento para unirnos y para decir, oye, sí podemos lograrlo, ya sea en términos de medallas, ya sea en términos de infraestructura. Ustedes enfrentan dos problemas, Bambas y Saramurillo. Tenemos más problemas. Yo lo sé, pero digamos son los más mediáticos y los más grandes. Y hay muchos más. Pero, aquí, ¿a dónde voy? A que se ha dicho que lo que a ustedes les falta son operadores políticos y mano firme para enfrentar los conflictos sociales. ¿Siente usted que eso les falta? A ver, vamos un paso para atrás. Nosotros encontramos 170 conflictos latentes, es decir, 170 lugares donde donde existen conflictos, muchas veces donde ya existía una mesa de diálogo entre el Estado y las comunidades, pero que tampoco se habían llegado a avanzar. Entonces había una frustración de parte de las comunidades. Muchas veces también existían, en algunos casos, compromisos del sector privado que no se habían cumplido. Entonces, lo que hay es un desgaste entre la relación con las comunidades. Entonces hemos encontrado esa situación. 2 de esos 160 conflictos latentes es justamente lo que tú has mencionado, que es Las Bambas y es Saramurillo. Nosotros sí ponemos, Enrique, el diálogo por delante, porque al haber incumplimiento hay frustración. Entonces sí creemos que a través del diálogo tenemos que avanzar. Ahora, no vamos a dudar en tomar medidas firmes si es que es necesario, pero ponemos por delante el diálogo. Ahora, el presidente ha dicho que él sí cree que Tía María sale en este gobierno. ¿Tiene usted la misma esperanza? ¿La misma seguridad? A ver, yo lo que creo es que sí tenemos que tener, sí estamos teniendo un nuevo enfoque en términos de la industria extractiva. Yo, al igual que pasa con los conflictos, yo creo que hay muchos actores y esos actores creo que no habían conversado o no estaban alineados. Sí necesitamos un Estado más presente, justamente si quieres desarrollar un proyecto extractivo, necesitas una empresa privada que realmente ayude a las comunidades y trabaje de la mano con las comunidades, y necesitas una mejor estrategia de comunicación. Si se dan esas 3 cosas, muchos proyectos como Tía María o otros se podrían llevar adelante. Ahora, justamente José Gallardo en el bloque anterior, el exministro de Transportes, decía que lo que ustedes hacían cuando criticaban al gobierno o cuando están criticando ahora al gobierno anterior es achacarle al Estado los errores que son de los privados y que ustedes están invirtiendo las cosas y dando una muy mala señal, porque justamente la culpa es de los privados. A ver, yo creo que la culpa no es ni de los privados, privados de Estado. Yo creo que, digamos, si hablamos de los proyectos de infraestructura, yo creo que ha habido demora en el sector público, porque lo ha habido, Enrique. Hay casos muy concretos donde no se pudieron tomar ciertas decisiones. Y también hay algunos casos donde el sector privado quiso
más cosas de las que se les podía dar. Y eso creó un entrampamiento. Entonces yo creo que muchas veces de los dos lados han habido problemas. Lo que estamos nosotros tratando de hacer es acercar esas dos posiciones y encontrar puntos de encuentro para avanzar. Entonces no se trata de culpar ni al Estado ni al sector privado, se trata de realmente avanzar. No vamos a avanzar nunca, Enrique, en casos que vayan más allá de los contratos o vayan más allá de la ley. Pero sí encontramos en ciertos ministerios y en ciertos sectores que no se estaba conversando. Nosotros sí somos un gobierno que dialoga con el sector privado y dialoga dentro del Estado. Le pido permiso para ir a una pausa. Regresamos. Estamos conversando con el señor primer ministro Fernando Zavala. Volvemos. Muy bien, volvemos a este bloque de la segunda parte de la conversación con don Fernando Zavala. Señor primer ministro, el no tener operadores políticos los han puesto justamente en esta situación con el fujimorismo. Esta que algunos dicen que ustedes ya tienen una alianza, ¿no es cierto?, con el fujimorismo, y otros que señalan que lo que está ocurriendo es que ustedes se están dejando avasallar por el fujimorismo. El fujimorismo aplasta con sus votos, que es lo que ha pasado con el Banco Central, o pues acuerdos como lo del Defensor del Pueblo. ¿Tiene usted... ¿Tú cuál crees? ¿Estamos avasallados o estamos en alianza? Pues en otro momento se lo contesto, pero ahora me toca hacer a mí las preguntas. Pero, ¿siente usted que no tienen apoyo en el Congreso? Su bancada, usted ha dicho que sí, que hay que arreglar los problemas y que ojalá resuelvan los problemas internos. Pero creo que son más que simples problemas. Hay un tema ahí de enfoque con el fujimorismo. A ver, Enrique, yo creo... primero, es una bancada pequeña, son 18 de 130. El APRA tiene 3 o 4 y mueve el Congreso. 5. Pero mueve el Congreso como si fuera... Son muy experimentados, hay que reconocerlo. Ahora, la mayoría la tiene Fuerza Popular. Nosotros lo que creemos, Enrique, más allá de operadores o no, es que necesitamos llegar a consensos mínimos en ciertos temas. Ahora, no es que llegamos a consensos mínimos con Fuerza Popular o con el otro grupo. Buscamos ese consenso a nivel del Congreso. Pero mire, sí, pero no lo logran ni con su propia bancada, porque mientras el presidente de la República dijo que Klimper sí, la bancada ha dicho en su totalidad, Klimper no. A ver. O sea, ni entre ustedes hay consenso. Ahora, también estamos mejorando. A ver, es una bancada nueva, muchos de ellos son nuevos en el Congreso, y sí estamos buscando los mejores mecanismos de coordinación. No han sido los óptimos hasta ahora, estamos buscando las mejores formas de coordinar con ellos, para tener la misma información, para realmente nos apoyen en las comisiones del Congreso, pero nosotros también darles insumos a ellos para que puedan manejarse mejor en el Congreso. Entonces, realmente también ha sido un proceso de aprendizaje en estos 100 días. No lo he puesto en el informe porque esto era más gobierno, pero sí, ha habido un proceso de aprendizaje y estamos modulando para asegurar que tenemos puntos en común con nuestra bancada. Ahora, su bancada parece que tiene problemas también de enfoque interno relacionados con lo que se dijo en esta comunicación que salió hacia afuera, que el presidente estaba capturado por un grupo integrado por usted. Llámese tecnócratas, blanquitos, limeñitos, no sé la denominación. Pero hay una frustración que ustedes están canalizando. A ver, primero, yo creo que el presidente, y tú lo conoces y la población lo conoce, el presidente no captura a nadie, ¿no? El presidente, digamos, se le ve bastante libre cuando toma las decisiones. El presidente realmente es quien gobierna y toma las decisiones. Entonces no hay ningún secuestro de ninguna naturaleza. Y lo que tú sí tienes son muchas veces técnicos, tecnócratas trabajando en el Poder Ejecutivo para hacer las cosas cada vez mejor. Lo que sí puede haber es, digamos, una falta o una brecha que se tiene que ir cerrando en términos de las coordinaciones que se tienen que tener con la bancada de Peruanos por el Cambio. Hemos tenido ya una serie de reuniones, algunas en los últimos 10 días, donde hemos encontrado, digamos, puntos en común con la bancada y formas nuevas de coordinar para que no nos pase lo que nos ha venido pasando. ¿Usted le gustaría un modelo de relación con la oposición en el que tuvieran acuerdos de largo plazo? ¿Con el fujimorismo, por ejemplo? Enrique, me encantarían muchas cosas. Lo que estamos hoy trabajando son en ciertos temas puntuales donde nos ponemos de acuerdo en el Congreso. Y creo que eso ha funcionado bastante bien. Pero los acuerdos parecen más diferencias. Mire, el IGB justo.
A ustedes no les gusta el IGB justo y ya fue aprobado. El Congreso ahora dice que el procurador no debe ser nombrado por la Presidencia de la República como quieren ustedes. Dice no, deberían nombrarlo el Congreso o el Consejo de la Magistratura, pero no el Presidente de la República. Entonces los acuerdos parecen más diferencias que acuerdos. Enrique, van a haber diferencias y es natural. Estas diferencias no son nada comparado o son muy similares a lo que hubo en años anteriores. Yo cuando estaba hace 15 años y trabajaba y veía relaciones con el Congreso, estas diferencias existen. Son temas menores que estoy seguro vamos a encontrar soluciones. Así que hoy día todavía no veo desencuentros grandes en grandes temas. Estoy seguro que estamos buscando la forma de trabajar. Van a haber diferencias de todas maneras. Me encantaría generando, digamos, confianza, no solo con Fuerza Popular, sino con el resto de bancadas en el Congreso, que sí podamos ponernos de acuerdo en esos temas de largo plazo que buscan la gobernabilidad y el desarrollo del Perú. ¿No le preocupa que con 72 votos o 73 votos el gobierno vaya a usted a generarle más frustraciones que alegrías? A ver, también he visto declaraciones de Fuerza Popular que dicen que no van a votar ellos solos, sino que vamos a buscar otras bancadas para que se trabajen conjuntos, pero no solo el APRA, sino otras bancadas. Entonces, creo que vamos a tener que buscar los consensos. Me encantarían muchas cosas. La realidad es que Fuerza Popular tiene 72 votos y nosotros tenemos que buscar de trabajar con el Congreso, con ellos y con el resto. ¿Es usted un optimista empedernido? Soy optimista. Pero las críticas vienen del fujimorismo diciéndoles, me pidieron de urgencia los de las facultades. Ustedes no pensaban en las facultades desde el 28 de julio, las pensaban desde el día siguiente en que ganaron. Y hasta ahora nada, no me envían nada. Y tenemos problemas urgentes, lo cual demuestra que Enrique, no tienen nada en la mano. Primero, no tenemos que enviar nada, porque las publicamos directamente, para eso tenemos facultades. Pero además, ya hemos comenzado a sacar varios temas que han sido publicados en los últimos días, que tienen que ver muerte civil, tiene que ver con el sistema como operan los ascensos en la Policía Nacional. Hoy día acabo de firmar una que eleva las condenas en términos de sicariato y crimen organizado, etcétera. Van van 20 días. Pero se van viendo así esfuerzos aislados que van saliendo uno por uno. Tenemos hasta el 6 de enero. Enrique, ya tenemos monitoreado, vamos a sacar más o menos, vamos a sacar 58 decretos legislativos. ¿Cuál? De acá hasta las facultades. Tenemos un primer paquete grande. Estas cosas son las urgentes. ¿Cuándo sale ese primer paquete? Esto lo estamos hablando para la quincena de noviembre. El siguiente sale en la primera quincena de diciembre y el segundo a finales de diciembre. Entonces, estamos haciendo las cosas dentro del marco que el Congreso nos ha dado. Nos ha dado 90 días y estamos trabajando dentro de esos 90 días. Y eso es ir bastante rápido. No lo he contabilizado, pero creo que nosotros hemos dado más leyes a través de decretos legislativos que leyes en el Congreso, así que estamos avanzando bastante bien. La muerte civil ha sido criticada hasta por el presidente de la República, que ha dicho, ¿y dónde está el corruptor? ¿Dónde está el privado? Y hay varios que han dicho, esto necesita ajustes. ¿Son conscientes de eso? Hemos recibido algunas críticas, pero sobre todo hemos recibido comentarios muy positivos. Entonces yo creo que ha sido una ley que está muy bien dada y esperaremos a ver si hay algún ajuste que se necesita. Hoy te diría que no necesariamente necesitamos ajustes. Estamos hablando, la muerte civil es para el funcionario público y es ahí donde centramos esa norma. Ha estado bien dada y la verdad yo he recibido más comentarios positivos que críticas. Se ha cuestionado también a la Comisión Nacional de Integridad, ¿no es cierto? A usted se le ha preguntado mucho sobre esto, pero las críticas han venido incluso de un congresista de la bancada oficialista que ha dicho que hay comisionitis, a Ronald Gamarra que ha dicho que a esta comisión le faltan dientes, y se nota que de alguna manera duplica funciones con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, donde el fiscal de la Nación sacó un comunicado diciendo, oye, por si acaso, míreme, acá estoy trabajando, también estoy haciendo mis cositas, el acuerdo por la justicia. ¿No hay un cierto desorden que hace que se dupliquen esfuerzos? A ver, te cuento, estuve hace unos días con el fiscal de la Nación, que es el presidente de la Comisión Nacional de Alto Nivel de Corrupción. Exactamente, la CAN. Justamente vamos a canalizar medidas que ya se tenían algunas pensadas a través de esta Comisión de Integridad y Transparencia. La idea de la Comisión de Integridad y Transparencia es que es una comisión ejecutiva. Estamos hablando de 8 personas, además que conocen el tema. Tienes al presidente Proética, tienes al presidente de Transparencia. Yo lo que espero son ¿normas? Son 3 cosas. Medidas legislativas, sí, que se hayan analizado, que todo lo que se ha hablado y se ha dicho
vengan propuestas O sea, legislativas. decretos legislativos dentro de las facultades. Algunos dentro de las facultades y algunas que quizás no tenemos facultades que mandaremos al Congreso. 2, medidas administrativas. ¿Qué podemos hacer en términos de lo que ya existe dentro del Poder Ejecutivo para, digamos, organizarnos mejor? Y 3, también algunas otras medidas que ya no tienen que ver con simplemente leyes o decretos, sino puede ser organizaciones, puede ser cambio de cultura, propuestas, etcétera, que tengan que ver como cómo cambiamos los comportamientos de las personas en términos de lo que se ve de la corrupción. Entonces son 3 temas muy puntuales. Enrique, esto aceleramos su publicación, pues ya lo veníamos trabajando. Esto se basa en una comisión Angel que se creó en Chile. Ahí hubieron casi 200 medidas en varios temas. Nosotros le hemos pedido menos medidas muy centradas, le hemos dado total autonomía e independencia, y lo que queremos es que recojan todo lo que ya se ha trabajado y nos digan, estas son las mejores propuestas para luchar frontalmente contra la corrupción. Pero eso es solo una de las medidas que hemos tomado, crear esta comisión. Ya por otro lado, hemos hablado de la muerte civil, pero además, por ejemplo, estamos revisando todos los cargos de asesores y puestos de confianza. Hemos también propuesto cómo se debe organizar el despacho presidencial. Entonces son varias medidas que vamos tomando, porque sí estamos pensando que tiene que ser una lucha frontal, encabezada desde el presidente de la República contra la corrupción. ¿Los ha golpeado todas las situaciones que se han vivido? Definitivamente, el caso Moreno ha sido una situación muy difícil. No la esperábamos, no la buscamos. Pero bueno, eso pasa en política, pasa también en la empresa privada. Lo que hay que hacer es, oye, el reto es mayor y hay que ponerse a trabajar quizás aún más. ¿Está usted de acuerdo en que los gobiernos regionales y locales puedan generar sus propios recursos estableciendo impuestos? Yo lo que creo es que hay que fortalecer los impuestos que actualmente se tienen en los gobiernos locales. Tienen, por ejemplo, el predial, tienen algunos otros impuestos, y creo que sí tenemos que mejorar en términos de cómo se cobra. Pero además, no solo hay que pensar en términos de lo que hay que fortalecer en ingresos, sino también en términos del servicio que se da. Entonces le cuento, Enrique, que de las normas que va a haber en quincena de noviembre, quincena de diciembre, vienen también paquetes que tienen que ver con simplificación administrativa. Estamos poniéndole mucho énfasis en cómo hacemos la vida más simple para el ciudadano, en términos de los procedimientos, y ahí estamos trabajando en los TUPAS únicos, textos únicos de procedimiento. No debería ser un procedimiento diferente de una municipalidad a otra. También tenemos todo lo que es barreras burocráticas, donde también estamos dándole mayores facultades al Indecopi. Entonces, estamos trabajando en varios frentes para fortalecer a los gobiernos locales y regionales, pero también asegurar que brindan cada vez mejores servicios. Yo le preguntaba esto porque aparentemente el ministro de Economía ha señalado que deberían tener la posibilidad de generar sus propios impuestos. Ellos, los gobiernos locales pueden, la idea es fortalecer los impuestos que tienen. No crear nuevos. Digamos, no nos han dado facultades para crear nuevos, eso se tendría que discutir en el Congreso. Yo particularmente no creo que haya un tema de crear nuevos impuestos. Un último corte, don Fernando Zavala, y vuelvo para tocar 2 temas que están ahí sobre la mesa. Volvemos. Bien, en esta última parte con el primer ministro, señor Fernando Zavala, y nosotros queríamos preguntarle por esta situación que atraviesa el presidente de la República, de una acusación de tener un conflicto de intereses en el tema de las bambas. La publicación de Hildebrand en sus 13 ha señalado que ustedes, sobre todo el PCM, no ha terminado de decir la verdad con un comunicado que sacó en relación a este tema del conflicto de intereses. El presidente sigue siendo apoderado de una empresa y por tal, según ellos, sigue decidiendo sobre patrimonio, sobre toda la situación. A ver, Enrique, aquí hay que ser súper enfático. El presidente no es accionista y no tiene ningún tipo de participación en ningún directorio de una empresa privada. Al igual que me pasó a mí y le pasa a otros, cuando tú renuncias, muchas veces se quedan en los registros los poderes. Eso puede darse. Este es un documento que ha venido de España. No conozco la situación, pero el presidente ha sido muy tajante. Él ha renunciado a cualquier directorio y no toma ninguna decisión que tenga que ver con una empresa privada. No hay nada más que decir, Enrique. No toma decisiones y no participa en directorios. ¿Usted no va a investigar este tema?
¿Usted le ha preguntado al presidente sobre esto? Enrique, obviamente, yo le he preguntado y en base a eso hemos hecho una declaración. Entonces, pero vienen los documentos del Registro Mercantil Central de Madrid, por ejemplo. Enrique, hay que diferenciar totalmente. Tú te puedes quedar registrado como apoderado, seguramente me pasa a mí en alguna empresa privada que estuve, pero eso no significa que tú estás tomando decisiones o eres accionista o estás en el directorio. Eso no existe y el presidente ha sido tajante, es decir, él no tiene ninguna participación en ninguna empresa privada. Y finalmente, ha salido un aviso firmado por muchos constitucionalistas en el que se cuestiona varios comportamientos de la SUNEDU y dice: hacemos un llamado a las autoridades a una profunda reflexión acerca de las actitudes y el proceder arbitrario de la SUNEDU en aplicación de la ley universitaria. Exhortamos a nuestras autoridades del Poder Ejecutivo del Congreso de la República que propone un diálogo abierto. Esto obviamente tiene una argumentación completa y hay muchas firmas de constitucionalistas reconocidos. ¿Están dispuestos ustedes a conversar sobre el tema de la SUNEDU y la ley universitaria, o para ustedes ya es fardo cerrado y con los ojos cerrados le creen a el Ministerio de Educación? A ver, Enrique, yo creo que... ¿Va a haber diálogo en esto? Yo creo que se ha hecho un avance interesante en lo que es la ley universitaria. Creo que hoy día tenemos un órgano técnico que es la SUNEDU. Ahora, como cualquier norma, cualquier procedimiento, está sujeto a críticas y también está sujeto a discutir las cosas. Le pregunto eso también porque se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso, ¿no es cierto?, para modificar varios artículos de la ley de SUNEDU, y los votos aplastantes del fujimorismo con el del APRA podrían hacer este cambio. ¿Están dispuestos a dialogar antes que venga un carpetazo? Enrique, no solo en este tema, sino en todos los temas. El presidente Kuczynski ha sido muy enfático y se lo dice permanentemente y está dentro de los mandamientos. Nosotros tenemos que dialogar y conversar. Este es un tema, por ejemplo, que se abre el diálogo y donde tenemos que conversar y tenemos que entender qué es lo que está pasando, explicar, porque muchas veces es falta de explicación y de comunicación de parte de los ministros. En este caso y en otros siempre estaremos dispuestos a ese diálogo. Señor primer ministro, muchísimas gracias. ¿Cuándo es la siguiente rendición de cuentas? Yo la quiero hacer a mitad del año. ¿En julio? A mitad del año y después en julio. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia. Pero además rendimos cuenta todos los días, Enrique. Espero que sí. Muchísimas gracias, don Fernando por la Zavala, muy amable. Amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. Si usted quiere volver a escuchar los reclamos o las protestas de los exministros del régimen anterior y quiere usted escuchar la entrevista completa a don Fernando Zavala, a las 11 de la noche. Pero nos volvemos a reencontrar con otros invitados el domingo a las 7, siempre aquí en Canal E.